Si abren sus escrituras, por favor, al Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, vamos a leer dos versículos 27 y 28. De lo bueno, lo mejor, es el título de nuestra predicación de hoy. De lo bueno, lo mejor. San Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Dice así en la escritura: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pueden sentarse, hermanos. El rey Salomón, reconocido universalmente por su sabiduría, dijo en una ocasión: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Con lo cual estaba él queriendo expresar la idea de que es mejor tener un buen nombre que usar el mejor perfume, que usar la mejor loción que se pueda encontrar. Es mejor, decía él también, oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. El consejo del sabio muchas veces es desagradable, no nos gusta, pero nos hace falta y nos puede ser de mucha ayuda. La canción de los necios, en cambio, hermanos, es el decir de aquellas personas que siempre aprueban todo lo que hacemos, que siempre nos felicitan por todo lo que hacemos, que siempre nos dicen lo que queremos oír. El rey decía: no, mejor es oír la reprensión incluso del sabio. La reprensión es un regaño. Mejor es escuchar un regaño del sabio que escuchar a los necios que continuamente nos dicen lo que nosotros queremos oír. En ambos casos, hermanos, el rey no está hablando de lo bueno y de lo malo, está hablando de lo bueno y de lo mejor. Porque no tiene nada de malo, hermanos, usar un buen ungüento. No tiene nada de malo, hermanos, percibir el aroma agradable que desprende el perfume de una persona. Eso no es malo. Quizás a algunos no les guste, quizás a algunos no lo prefieran, pero no es malo en sí mismo. Él no está diciendo que sea malo usar un ungüento. Él dice: eso está bien, pero es mejor tener un buen nombre. Tampoco está diciendo que sea malo que alguien nos diga las cosas que a nosotros nos gustan. No está diciendo que eso sea malo, no está diciendo que eso sea pecado. Lo que él está diciendo: eso está bien, pues nos hace pasar un momento agradable, nos hace sentir bien, pero es mejor el consejo del sabio, pero es mejor la reprensión que nos hace ver el error que estamos cometiendo. Quiere decir que el rey no estaba hablando de lo bueno y de lo malo, estaba hablando de lo bueno y de lo mejor. Estaba hablando, hermanos, de que hay cosas que son buenas, pero hay otras que son excelentes. Hay cosas que son buenas, pero hay otras que son magníficas, extraordinarias. Lo que él estaba diciendo es mejor buscar lo excelente, es mejor buscar lo extraordinario, es mejor ir más allá de lo bueno ir a lo mejor. Este es en esencia el consejo del rey Salomón en el libro de Eclesiastés, en estos versículos que hemos citado rápidamente. Estas palabras del rey son importantes para nosotros porque hoy en nuestra vida cristiana también se pueden presentar situaciones en las cuales nos podemos conformar con lo bueno y dejamos de alcanzar lo mejor. En nuestra vida cristiana también nos puede pasar que nos podemos conformar con lo bueno sin llegar a alcanzar lo excelente. Podemos subir hasta cierta altura en las cosas del Señor, pudiendo llegar más alto, pudiendo ir más allá, pudiendo acercarnos más al Señor, nos conformamos con lo bueno.
Ya hemos dado algunos pasos importantes en nuestra relación con Cristo y eso es bueno, pero todavía podemos ir a lo mejor, pero todavía podemos ir a lo excelente, pero todavía podemos ir más alto. Depende de nosotros. Quiere decir que este consejo de Salomón para nosotros es también importante porque nos está diciendo: no nos conformemos con lo bueno que ya hemos alcanzado. Hay todavía algo excelente para nosotros en el plan de Dios y deberíamos alcanzarlo. Este pasaje, hermanos, que hemos leído en el Evangelio de San Lucas, viene a insistir una vez más en este principio que estableció el rey Salomón. Nada más que en esta ocasión quien habla, quien enseña es el Señor Jesucristo. En estos dos versículos que hemos leído se van a dar ustedes cuenta de que prácticamente el maestro está refrendando aquella idea del rey Salomón 500 años antes. Está diciendo lo mismo, pero lo está diciendo de otra manera, en una circunstancia diferente, en una situación muy interesante. ¿Qué descubrimos en esta situación de parte del Señor? En primer lugar, que lo bueno no debe despreciarse. Si ustedes leen los versículos anteriores a estos dos versículos que hemos leído, el Señor acaba de realizar un acto extraordinario. Ha liberado a un endemoniado. Y aquel acto, hermanos, contemplado por la multitud, los había impresionado profundamente. Aquel acto de liberar de los demonios a aquel hombre que quién sabe por cuánto tiempo había estado afligido por aquella situación tan terrible, provocó en la multitud emociones intensas, reacciones muy fuertes. En medio de esa reacción, hermanos, aparece una mujer que impactada profundamente como todos los que estaban ahí, pero ella habló y prácticamente gritó para que todos le escucharan: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Son palabras muy fuertes. La autoridad y la enseñanza de Jesús había impactado tanto la vida de esta mujer que se sintió impulsada a expresar su admiración. Fíjense bien en esto, no por Jesús, sino por su madre. Porque ella dice: bienaventurada la madre que te trajo. Es decir, ella está exaltando la figura de la madre y no la figura de Jesús, que es quien había realizado aquel hecho extraordinario. La respuesta de Jesús, hermanos, para esta mujer es interesante. Ante la exclamación de esta mujer, Jesús nos plantea un problema, por cuanto, aunque no rechaza las palabras de admiración de la mujer por la madre de Jesús, le dice que mejor es, más bienaventurado es el que escucha su palabra y la guarda. Es decir, el Señor le dice: magnífico, bienaventurada mi madre, bienaventurada, pero mejor es que alguien escuche mi palabra y la ponga en práctica. Que alguien escuche mi palabra y la guarde. Eso es mejor que aquello. Fíjense bien las palabras de Jesús. Jesús no rechaza la admiración de la mujer. Le dice: magnífico que tú admires a la mujer que me trajo al mundo, pero es mejor si escuchas la palabra y la guardas. Jesús no rechazó la expresión de la mujer, pero la trajo, la elevó hacia las alturas y le dijo: hay todavía algo mejor que eso. Y esto es guardar la palabra que están escuchando de mí. Amorosamente, hermanos, el Señor le dijo a aquella mujer que debía reconocer entre lo bueno y lo mejor. Y había algo mejor que la admiración que ella sentía por la madre de Jesús. Y esto era escuchar su palabra y guardarla. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque la obra de Dios en nuestra vida, hermanos, nos impacta integralmente.
Con integralmente queremos decir que la obra de Dios afecta todo nuestro ser, afecta nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y también nuestras emociones. Por supuesto que afecta nuestras emociones. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, recibimos un gran impacto en todo nuestro ser. Recibimos un impacto grande, enorme, porque nos emociona intensamente que Dios haya tenido la misericordia de hacernos entender su palabra. Mi esposa ya se acostumbró conmigo. Yo cuando estoy escribiendo todas estas cosas, a cada rato me levanto y camino por toda la casa. Y paso enfrente de ella, intensamente emocionado por lo que acabo de entender. Porque la palabra de Dios impacta todo nuestro ser, nos emociona intensamente. Así que me levanto cada momento, cada 5 minutos, me camino todo y me vuelvo a sentar para seguir, porque la palabra impacta nuestras emociones. Nos emociona intensamente descubrir que el Señor nos ha concedido entender algo de su verdad. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, recibimos ese gran impacto. Ahora, dependiendo de nuestra personalidad, reaccionamos de maneras diferentes. En el culto mismo, algunas personas, hermanos, impactados en la alabanza, en la predicación, en la oración, algunos aplauden, otros gritan, otros saltan, otros dicen gloria a Dios, aplauden, en fin, muestran las emociones intensas que hay dentro de ellos. Otros, en cambio, no las dejan salir, porque todos tenemos una personalidad diferente. Unos mostramos nuestras emociones y otros no. Y eso no es ningún problema. No es malo que algunos demuestren grandes emociones. No es malo que algunos griten y salten y aplaudan y lloren y caigan de rodillas o cualquier otra expresión de la forma tan intensa en que la palabra de Dios los ha impactado. Tampoco, hermanos, es malo que otros parezcan no estar emocionados. Nosotros no podemos ver qué está pasando delante de ellos o dentro de ellos. Nosotros no podemos mirar hasta qué punto la palabra de Dios los está impactando profundamente. El hecho es, hermanos, que algunos expresamos nuestras emociones y otros no. No es malo ni una cosa ni la otra. No es malo que unos las expresen y no es malo que otros se las guarden y no las dejen ver y no nos las muestren. No es ese el problema, hermanos. Lo malo sería que después de tantas emociones, las expresemos o no las expresemos, no cambiemos. Eso sí sería malo. Sería malo, hermanos, que el culto se redujera solamente a la emoción de un instante, solamente a la emoción de un momento, y pasada la emoción de ese momento, todo terminó y nada pasó en nuestras vidas. Esto es justamente lo que el Señor le dijo a aquella mujer. Es bueno que tengas esa emoción tan intensa, es bueno que expreses esas palabras tan lindas, pero mejor sería si escucharas mi palabra y la guardaras. Lo mismo sucede en el culto. Es bueno que nos emocionemos, que lloremos, que cantemos, que aplaudamos, que gritemos. Es bueno también si queremos quedarnos callados, sintiendo solo para nosotros, en la intimidad de nuestro ser, las emociones que se desprenden de la palabra del Señor. Pero lo que no es aceptable ni en uno ni en otro de estos dos casos es que escuchemos la palabra, nos emocionemos y no pase nada en nuestra vida. Eso no se vale, como se dice hoy, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos estar intensamente emocionados aquí en el culto, pero cuando salimos y vamos a comer, ya pasó todo. Se quedó en emoción. Bienaventurados los que comen, claro que sí, sobre todo si nos invitan. No es malo comer, pero es mejor si la palabra que hemos escuchado
la guardemos en nuestro corazón. Es lo que Jesús está diciendo. Emociónense todo lo que quieran, lloren, griten, tiren las sillas, hagan lo que quieran, pero después de todo eso, guarden mi palabra en sus corazones para que pueda hacer un cambio en sus vidas. Eso es lo mejor. Es bueno lo uno, pero es mejor esto: escuchar la palabra y guardarla. La segunda cosa que nos muestra este pasaje es que el vínculo espiritual con Cristo es más importante que cualquier otro vínculo terrenal. Las palabras de aquella mujer, como ya hemos dicho, eran hermosas. Las expresó con tanta sinceridad que nadie pudo decir en aquel momento que ella estaba mintiendo. Ella sentía en su corazón lo que decía. En su corazón de madre, ella se sintió profundamente conmovida, y de ahí nació una admiración grande por la mujer que había dado a luz a aquel varón tan santo, tan sabio y tan bueno. Pero es importante notar, como ya lo dijimos, que en su emoción ella no exalta al Señor, sino que exalta a su madre. Admira profundamente a quien haya traído a la vida a este hombre, no a él, sino a la madre. Aquella mujer se ubica en el orden terrenal y exclama admiración por el vínculo terrenal que Jesús tenía con su madre. Sus palabras hermosas, profundas y sinceras carecen de un significado espiritual. Ella no dice: bienaventurado el vientre que trajo al Mesías nuestro Salvador. No, ella solo dice: bienaventurado el vientre que te dio a luz. Es decir, bienaventurada esa mujer que te trajo a ti, seas quien seas. Es decir, hermanos, no había un sentido espiritual ni una convicción de carácter espiritual con respecto a Cristo como el Salvador del mundo. Ahora entendemos por qué Jesús no la deja allí. Trata de atraerla, de elevarla a una verdad superior. Trata de elevarla, hermanos, a una verdad más excelente que aquella que había descubierto en su corazón. Le acepta el vínculo entre él y su madre para traerla a este mundo, pero le dice también que él tiene un vínculo con el Padre eterno, y ese es mejor que el vínculo terrenal. En Marcos 12 podemos leer unas palabras de Jesús sumamente interesantes en este tema. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: es más importante el vínculo espiritual que tengo con mi Padre que cualquier vínculo terrenal que tenga en esta tierra. Son palabras tremendas, pero son la verdad. Y vinieron de los mismos labios de Jesús. Todos sabemos, hermanos, que versículos como este han sido utilizados para justificar el culto a María, divinizándola como si fuera Dios. Nadie puede negar el papel tan importante que aquella humilde y piadosa mujer jugó en el advenimiento del Mesías. Es bueno reconocerle a ella esa posición tan especial que tuvo en el plan de Dios para redimir a la raza humana. Pero fue más bienaventurada al contarse entre los hijos y las hijas de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y verso 14, leemos estas palabras: todos estos
perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El libro de los Hechos nos dice que María se convirtió y siguió su vida cristiana, reconociendo que había jugado un papel importante en el advenimiento de la humanidad de Jesús, pero que el vínculo eterno que tenía con el Padre era más importante que cualquier otro vínculo terrenal del que haya podido participar. Lo mejor que María hizo, hermanos, no fue dar a luz a Jesús. Eso fue bueno, pero lo mejor que hizo fue reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Lo bueno y lo mejor, el vínculo espiritual es más bienaventurado que el vínculo natural. Nuestra mayor bienaventuranza no consiste en contarnos entre los miembros activos de una iglesia. Nuestra mayor bienaventuranza es tener una relación con Dios a través de Cristo, el único camino para llegar al Padre. No hay otro recurso para llegar a Él. No hay otro medio para establecer este vínculo eterno con Dios, sino Cristo Jesús. Nadie puede sustituirlo a Él como el camino para encontrarse con Dios. Es bueno ser parte de una congregación, pero es más bienaventurado ser hijo de Dios. Es bueno cantar con alegría, con gozo, con júbilo, pero es más bienaventurado que ese Dios al que alabamos participe en nuestras vidas y nos transforme día con día. Mientras el culto se quede en algo emocional, nosotros no vamos a cambiar. Pero cuando el culto se vuelve en algo real y verdadero, en una relación con el Cristo de nuestra salvación, nuestra vida irá cambiando todos los días, paso a paso, pero sin detenerte. Y nos daremos cuenta que nuestro arrepentimiento en Cristo Jesús ha comenzado a dar frutos en nuestras vidas. Es bueno ser salvo por la fe, pero es más bienaventurado dar frutos producto de esa salvación. Es más bienaventurado que nuestra vida comience a ser transformada por nuestra relación con Cristo. No se debe de quedar en la simple emoción de un instante. Debe de ser un permanente cambio provocado por la presencia de Cristo en nuestras vidas. No todo se debe de quedar en una emoción momentánea. Adorar a Dios se debe traducir en frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona se ha arrepentido genuinamente, los frutos van a estar a la vista. No se pueden esconder. Las personas van cambiando, las personas van siendo transformadas porque tienen una relación con Cristo Jesús. Y van pasando de lo bueno a lo mejor. Van pasando de lo bueno a lo excelente. Van pasando de lo bueno a lo que está en el cielo, en la misma presencia de Dios. Concluyamos entonces, hermanos. Emocionarnos al escuchar la palabra del Señor, al participar de los cantos y de las alabanzas, al escuchar el mensaje de la palabra, no es malo. Pero sin duda será mejor si después de escucharla y de emocionarnos intensamente, la guardemos en nuestro corazón para que Cristo nos cambie. Una vida transformada es lo mejor. Una vida transformada es lo más excelente. Una vida que da frutos es el verdadero propósito de nuestra salvación. Vamos a orar. Señor,